Voy a leer, hermanos, Juan 14, versículo 16 al 18, y les animo a todos a tener sus Biblias abiertas en este pasaje. Pues vamos a ver a detalle este pasaje el día de hoy. La palabra del Señor dice así: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, como ya les dije, vamos a hablar hoy día acerca de que no estamos solos. Ese sinceramente es el tema central de este pasaje. Jesucristo quiere que sus discípulos sepan de que no están solos. Pero junto con esto vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Porque estos discípulos, hermanos, no van a estar solos. ¿Por qué? Porque Jesucristo les va a dar la promesa en este pasaje de que el Espíritu Santo vendrá a morar en ellos. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a hablar del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esto es una doctrina y esta es una enseñanza que sinceramente creo que en muchas iglesias no se da. En muchas iglesias se ignora realmente quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, lo irónico es de que tal vez algunos de ustedes saben, hay gente que ataca a nuestra iglesia, y estoy hablando específicamente de nuestra iglesia local, nuestra iglesia Sola Escritura. Hay mucha gente que ataca a esta iglesia murmurando, porque nunca se acercan de frente a querer debatir, pero sí murmuran fuera de nuestra iglesia diciendo de que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Y he escuchado varias personas que me han dicho esto. Hay pastores aquí y allá que dicen, ay, en la sola escritura no creen en el Espíritu Santo o no se manifiesta el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hay gente que dice eso de nuestra iglesia? Porque en nuestra iglesia, hermanos, tú no vas a ver gente convulsionar y caerse como en muchas iglesias. En muchas iglesias eso es común, es normal, incluso en las cadenas de televisión que hay cristianas en nuestra época, incluso lo transmiten, como el pastor pide que la gente se acerque adelante, le impone las manos y luego ves gente caerse al piso, y a veces cuando se caen al piso empiezan a tener una especie de ataques. Entonces, como nosotros no hacemos eso, dicen, ellos no tienen el Espíritu Santo. Aparte también vas a ver de que en muchas iglesias creen que el Espíritu Santo está obrando porque la gente empieza a hablar lenguas que nadie entiende. Hay iglesias en las cuales literalmente el pastor empieza a hablar cosas que nadie entiende y le dice a la congregación, hablen, hablen, hablen lenguas, todos empiezan a hablar cosas que nadie entiende y dicen, ahí está el Espíritu Santo. Otras iglesias acusan a nuestra iglesia de no tener el Espíritu Santo porque nuestra alabanza es bastante ordenada. No sé si han notado eso, hermanos, pero nuestro tiempo de adoración es bastante ordenado, ¿sí? En otras iglesias están acostumbrados a que no sea así, sino que la alabanza es más o menos como una especie de concierto de rock o de baladas, donde hay que llorar, hay que reír, hay que saltar, hay que correr. Y dicen, ahí está el Espíritu Santo, porque para ellos, donde la gente se emociona, ahí está el Espíritu Santo. No donde la gente alaba con el entendimiento, no, no. Donde las personas se emocionan, ahí está el Espíritu Santo. Para muchos, esa es la realidad. Otros van a decir que en nuestra iglesia no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hacemos milagros constantemente. Ahora, por si acaso, en otras ocasiones lo he enseñado, no es que en nuestra iglesia no creemos en milagros. Lo que no creemos es en la gente que el día de hoy dice tener el don de milagros. Yo sí creo en milagros. Es más, creo que cada cristiano es un milagro. Pero hay personas que todos los domingos es milagros, 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 muelas tapadas con oro y ese tipo de cosas, y dicen que ahí está el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, sinceramente, cuando tú estudias la Biblia, todas las cosas que te he mencionado hasta este momento, ninguna de esas cosas es algo que evidencie que el Espíritu Santo está en un lugar. Escucha, todo lo que te he mencionado hasta este momento, ninguna de esas cosas prueba de que el Espíritu Santo esté en un lugar. Hermano, esto es muy importante. Si las lenguas que nadie entiende fueran prueba de que el Espíritu Santo está en un lugar,
Entonces los católicos carismáticos tendrían al Espíritu Santo. Algunas de las religiones hindúes tendrían al Espíritu Santo porque hablan igual ese tipo de lenguas. Y así puedo decir lo mismo, hermano, respecto a cada una de las cosas que les he mencionado hasta este momento. Ninguna de esas cosas prueba de que realmente el Espíritu Santo esté en esté en algún lugar. Ahora, en muchas de estas iglesias, yo les soy muy sincero, no conocen al Espíritu Santo. Incluso blasfeman quién es el Espíritu Santo porque le atribuyen obras que Él no hace. Hermano, el Espíritu Santo no causa confusión, el Espíritu Santo no causa desorden, el Espíritu Santo no hace caer a las personas al piso y hacerlas convulsionar, eso es algo que Él no hace. Pero hay pastores que lamentablemente, y esto es triste y es muy fuerte, yo sé, pero están blasfemando el nombre del Espíritu Santo porque le atribuyen cosas que Él no hace. Si tú le atribuyes al Espíritu Santo cosas que Él no está haciendo, hermano, eso es algo sumamente serio, sumamente serio. Y hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Jesucristo va a hablar del Espíritu Santo, hermanos, y por si acaso nosotros no es que nos escapamos de hablar del Espíritu Santo, sino que como todos saben acá, nosotros estudiamos la Biblia verso por verso, y no todos los versículos hablan del Espíritu Santo. Y cuando llegamos a esos pasajes, obviamente los vamos a exponer y el día de hoy vamos a hacer esto. Y la realidad, hermanos, es de que necesitamos al Espíritu Santo. Esta es una necesidad que tenemos porque sin el Espíritu Santo no vamos a lograr hacer absolutamente nada de lo que el Señor quiera que hagamos. Y este, hermanos, es el contexto en el que Jesucristo va a hablar del Espíritu Santo en este pasaje. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo en este pasaje, hermanos? Jesucristo está a punto de dejar a sus discípulos, está a punto de morir, resucitar y ascender al cielo. Jesucristo mismo les va a decir de que ya falta poco para que Él no esté con ellos. Y Jesucristo, hermanos, como hemos visto todas estas semanas, quiere consolar a sus discípulos, animar a sus discípulos, darle fuerza a sus discípulos, porque ellos están en un momento muy, muy complicado. Entonces hemos visto cómo Jesucristo ha estado haciendo esto con estos discípulos, específicamente los 11 que quedaron después de que Judas salió a traicionar a Jesucristo. Ahora, en la última exposición del Evangelio de Juan, hermanos, hemos visto algo que se los resumo en estas tres cosas. Jesucristo les dijo a sus discípulos, a pesar de que yo ya no voy a estar con ustedes, la obra va a continuar. E incluso ustedes van a hacer mayores obras de las que yo hice. Y hemos hablado de eso, hermanos, las últimas semanas, en las últimas exposiciones del Evangelio de Juan, las mayores obras que Jesucristo dice que sus discípulos van a hacer. Así también Jesucristo los ha llevado a sus discípulos a depender de la oración. Jesucristo les ha dicho, y ustedes pueden orar al Padre, acercarse al Padre, confiadamente en mi nombre. Hemos hablado también eso la semana pasada. Y en el versículo 15 hemos visto cómo Jesucristo los llamó a los discípulos a la obediencia. Y Jesucristo, hermano, a pesar de que Él sabía de que sus discípulos estaban pasando un mal momento, estaban confundidos, estaban débiles, estaban temerosos, Jesucristo les va a decir, por si acaso ustedes igual deben obedecerme, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Ahora, ¿por qué les traigo todo esto a la mente? Una razón, hermano, es porque para interpretar bien un pasaje siempre tenemos que estar claros en qué contexto nos encontramos. Y en segundo lugar, hermanos, porque si ustedes, espero que hayan notado esto, Jesucristo les acaba de decir a sus discípulos de que ellos deben dedicarse a la obra que Él les dio, ellos deben dedicarse a la oración y ellos deben ser discípulos obedientes a su Señor. Y ahora, hermano, esto está muy relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos discípulos no podrían hacer ninguna de estas cosas sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la capacitación del Espíritu Santo. Cuando tú estudias el Nuevo Testamento, hermanos, vas a encontrar esto. La obra que el Señor tiene para nosotros no puede ser realizada por nosotros solos. ¿Por qué crees que Jesucristo más adelante a sus discípulos les va a decir, esperen en Jerusalén, antes de ir y predicar a las naciones y discipular a las naciones, esperen en Jerusalén que llegue ¿quién? El Espíritu Santo. Ellos dependían del Espíritu Santo, hermanos, para cumplir la obra que Él les había dado. Así también, hermanos, si tú lees el epístola a los Romanos, capítulo 8, vas a encontrar, hermano, de que tú y yo
ni siquiera podemos orar correctamente, ni siquiera podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Y así también, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de obedecer sin la ayuda, sin las fuerzas, sin la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Por lo cual, hermano, es bastante lógico lo que Jesucristo está haciendo acá. Él los está guiando a estos hombres a que cumplan todo lo que Él quiere que hagan cuando Él no esté ya con ellos. Pero el Señor, hermano, les va a decir, yo no los voy a dejar solos porque sabe que estos hombres necesitan ayuda, porque sabe que estos hombres no van a poder solos. Y entonces Jesucristo les va a decir, yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar abandonados. Así, hermanos, es como comienza el versículo 16 y así es como vamos a terminar el día de hoy el versículo 18. No los voy a dejar huérfanos. Ustedes no se van a quedar solos. Y ahora, estos hombres, hermanos, van a recibir el Espíritu Santo y no se van a quedar solos, en primer lugar, por lo siguiente. Porque Jesucristo va a rogar al Padre que el Espíritu Santo les sea dado. Y comenzando el versículo 16, nos encontramos con esto, la petición de Jesucristo. Escucha una vez más lo que Jesucristo dice, hermanos, en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El que reciban el Espíritu Santo, estos hombres, y no solamente estos hombres, hermanos, sino todos nosotros, como vamos a ver más adelante, no es porque lo merezcamos, sino es por la intercesión de Jesucristo por nosotros. Ahora hemos hablado ya bastante, hermanos, en estas sesiones del Evangelio de Juan sobre la intercesión de Jesucristo por nosotros. Y aquí nos encontramos, pero una vez más, hermano, a Jesucristo intercediendo por los suyos ante el Padre. Jesucristo le dice a sus discípulos, yo voy a rogar al Padre y el Padre os dará al Espíritu Santo. Jesucristo, hermano, no quiere que sus discípulos se queden solos y no se van a quedar solos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, hermano, está pidiendo, está rogando al Padre que esto no suceda. Y quiero, hermanos, traer a su mente algo que ya hemos visto, como les he mencionado en diferentes ocasiones, pero que es bueno una vez más repetirlo. Y es de que este es el Salvador que tú y yo tenemos. Hermano, Jesucristo está en uno de sus peores momentos. Jesucristo, Él es el que va a afrontar la cruz en unas cuantas horas. Pero Él está preocupado por el bienestar de ¿quiénes? De sus discípulos. Y Jesucristo, hermano, cuando Él podría haber estado orando por Él, Jesucristo le dice a sus discípulos, yo voy a pedir por ustedes. Yo voy a rogar por ustedes. Hermano, ese es el Salvador que por la gracia de Dios hemos recibido. Ese es el Salvador que Dios nos ha revelado en su Escritura. Un Salvador, hermano, que está preocupado por el bienestar de sus discípulos. Un Salvador, el cual es el ejemplo perfecto de lo que Pablo va a decir más adelante, 1 Corintios capítulo 13, el amor no busca lo suyo, sino lo de los demás. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermano, Jesucristo, cuando Él es el que está más afligido, cuando Él es el que está a punto de sufrir la cruz, Jesucristo, hermano, va a estar preocupado por sus discípulos, porque ellos tengan todo lo que necesitan para mantenerse firmes y para cumplir la obra que Él tenía para ellos. Ahora, Jesucristo, hermano, escucha, no les va a decir a estos discípulos de que no van a pasar problemas. Es más, ya vamos a llegar al capítulo 15 en unas semanas, ya vamos a ver el capítulo 16, y Jesucristo, hermano, le va a decir de manera explícita a estos discípulos, ustedes van a sufrir, ustedes van a tener que pasar serios problemas. Entonces Jesucristo, hermano, no les va a decir a estos discípulos que no van a haber problemas, no les va a decir de que no van a haber aflicciones, pero lo que sí les quiere decir y dejar muy claro es de que no van a estar solos cuando tengan que pasar esas aflicciones. Escucha bien eso, ¿sí? Porque, hermano, nunca en la Biblia se nos promete de que no vamos a sufrir. Es más, la Biblia nos dice de manera explícita de que vamos a sufrir. Filipenses capítulo 1, versículo 29, a ustedes se les ha dado no solo que crean en Cristo, sino que sufran por Él. Eso va a decir el apóstol Pablo. Hermano, el sufrimiento es inevitable. Según Timoteo capítulo 3, Pablo le va a decir a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución.
Pero hermano, la promesa nunca es no van a sufrir, la promesa nunca es no van a tener aflicciones, pero esta sí es una promesa. No van a estar solos en medio de estas aflicciones. Ustedes van a recibir al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Cristo, hermano, intercede por el Padre para que sus discípulos, para que su pueblo reciba al Espíritu Santo. Es así como se cumple lo que la Escritura misma dice. Escucha lo que dice Hebreos 13, versículos 5 al 6. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, es por la llegada del Espíritu Santo morando en nosotros, como vamos a estudiar un poco más adelante, que podemos estar seguros de que en los peores momentos no estamos desamparados, no estamos solos. Es por esto, hermano, que en los peores momentos podemos encontrar fuerzas, guía, ánimo, consuelo, de una manera sobrenatural. Y los cristianos, hermanos, que hemos recibido al Espíritu Santo, sabemos eso. Muchas veces pasamos momentos en los cuales a veces somos tentados a decir, no creo que pueda soportar esto más. Pero pasa el tiempo, hermano, y lo hemos soportado. Y hemos podido afrontarlo. ¿Y por qué es eso? Hermano, es por lo que Jesucristo le dice aquí a sus discípulos. Yo voy a rogar por ustedes y Él os va a dar otro consolador. Y ahora aquí, hermano, es donde tenemos que hablar de esto, del otro consolador. Ahora, hay muchas cosas, hermanos, que hablar y que aprender sobre lo que Jesucristo está diciendo sobre el Espíritu Santo acá. Así que les ruego, hermanos, su mayor atención. Porque a partir de este versículo, hermano, es donde yo tengo que darles el día de hoy una enseñanza sobre lo que se conoce como neumatología en teología sistemática. Y es la doctrina del Espíritu Santo. Y hermano, te puedo asegurar de que si estudias conmigo estas cuantas palabras de Jesucristo, vas a aprender mucho sobre el Espíritu Santo. Jesucristo, escucha lo que dice, versículo 16, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Como les dije, hermanos, hay muchas cosas que aprender aquí del Espíritu Santo y déjame presentártelas en orden. Uno, el Espíritu Santo, hermano, es una persona. El Espíritu Santo, escucha bien esto, es una persona. ¿Por qué es necesario aprender esto de este versículo? Uno, porque este versículo nos lo dice de manera explícita, en un momento se los voy a mostrar. Pero dos, porque hermano, no sé si sabías, pero hay falsas religiones como los testigos de Jehová en nuestra época que blasfeman al Espíritu Santo y dicen de que el Espíritu Santo no es una persona. Para los testigos de Jehová, como para otras falsas religiones, el Espíritu Santo es una especie de fuerza mística, algo así como una fuerza como la electricidad, digamos. Escucha lo que los mismos testigos de Jehová dicen en la biblioteca en línea que tienen en internet. Escucha lo que ellos mismos dicen sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es su poder o fuerza en acción. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto para que se cumpla su voluntad. Escucha cómo ellos presentan al Espíritu Santo. Ellos presentan al Espíritu Santo como una especie de energía de Dios. Entonces el Espíritu Santo no es una persona, no es alguien. Para ellos el Espíritu Santo es algo. Ahora, hermano, eso contradice completamente este pasaje y es algo que necesitaba enseñarles tomando en cuenta lo que Cristo dice acá. Tú me vas a preguntar, ok, pastor, ¿de dónde entendemos de que aquí el Espíritu Santo es una persona? Escucha lo que Jesucristo dice una vez más. Y os dará, escucha esto, otro consolador. Ahora, aquí hay algunos detalles, hermano, que tengo que explicarles. En el griego, hermano, tú vas a encontrar normalmente dos palabras que se utilizan para referirse a otro. Hay una palabra en el griego que es la palabra héteros, que significa, hermano, otro diferente. Y cuando tú lees este pasaje en el español, podrías querer interpretarlo así, como que otro diferente a Cristo va a venir y va a estar con nosotros. Pero cuando tú estudias esto, hermano, en los idiomas originales, vas a encontrar de que Jesucristo no utiliza la palabra hétero, sino que utiliza la palabra allos.
Esta palabra alios es una palabra, hermanos, que es difícil traducirla al español. ¿Por qué? Porque sí significa otro, pero significa otro de la misma clase, con la misma esencia. Otro igual a mí. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos este uso de estas palabras. Y para que entiendan y para poder ilustrarles un poco más esto, les ruego que vayan conmigo a Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, hermanos, va a utilizar esta palabra héteros y al mismo tiempo también va a utilizar esta palabra alios para referirse a otro diferente y luego para referirse a otro de la misma clase. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 1, escucha lo que Pablo va a decir. Ahora yo sé, hermano, Pablo no está hablando aquí del Espíritu Santo, está hablando del Evangelio. Y resulta de que había personas que habían empezado a predicar, escucha esto, otro Evangelio, ¿sí? Ahora escucha qué es lo que Pablo va a decir acá, Gálatas 1, versículo 6 al versículo 7. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahora aquí escucha esto, para seguir un evangelio diferente. Cuando tú lees esto, hermano, en el griego, Pablo aquí utiliza la palabra héteros, porque se está refiriendo a otro evangelio diferente. La Reina Valera lo traduce como un evangelio diferente, pero Pablo está utilizando esta palabra que te menciono, héteros, para referirse a otro distinto. Ahora escucha el versículo 7, escucha lo que va a decir el apóstol Pablo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Aquí en el versículo 7 Pablo utiliza otra vez la palabra otro. Pero cuando tú lees esto en el original, hermano, encuentras que Pablo aquí está utilizando la palabra alos. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo acá? Pablo está diciendo no que haya otro evangelio igual al que tenemos. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo utiliza esta palabra alos para referirse a de que no hay otro igual al evangelio que ya se nos ha predicado. No que haya otro igual, eso es a lo que Pablo se está refiriendo acá. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando tú estudias este tipo de palabras, tú te puedes dar cuenta qué es lo que Jesucristo está diciéndonos entonces en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16. Cuando Él dice, yo os voy a enviar otro consolador, no se está refiriendo a otro distinto, no se está refiriendo a otro diferente, sino que Jesucristo está utilizando sus palabras con mucho cuidado, porque lo que Él quiere que sepamos es de que Él nos está enviando otro igual a Él. Otro igual a Él, no otro distinto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con lo que les he mencionado al principio de este punto? De que el Espíritu Santo es una persona. Hermano, Jesucristo dice, yo les voy a enviar otro igual que Él. Jesucristo, hermano, es una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué es, hermano? ¿Es algo? ¿Es una cosa? No, es alguien. Si Jesucristo dice acá, yo les voy a enviar otro igual a mí, para que moren ustedes, Jesucristo, hermano, es una persona, es alguien, no es algo. Entonces podemos nosotros concluir de que el Espíritu Santo, hermano, es alguien, no es algo. Aquellos que dicen de que el Espíritu Santo es algo, una fuerza, una energía, lo que quieran, están negando lo que Jesucristo dice acá. Porque Jesucristo dice, no, yo les voy a enviar a alguien que es igual a mí. Y Jesucristo es alguien, no es algo. Es por eso, hermanos, que en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar de que constantemente al Espíritu Santo se le dan características de una persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene intelecto, piensa, conoce. 1 Corintios 2, versículo 10 al 11, se nos dice que el Espíritu Santo conoce y escudriña lo profundo de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26, vamos a ver esto más adelante. Se nos va a decir de que el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos recuerda cosas. La Biblia nos dice, hermano, de que el Espíritu Santo tiene emociones. ¿Te acuerdas tú de ese pasaje, Efesios capítulo 4, donde Pablo va a decir, no contristen al Espíritu Santo? Hermano, tú no puedes contristar
a una piedra, a algo. Tú no puedes contristar a una cosa. Tú solo puedes contristar, hermano, a alguien. Y hermano, el Nuevo Testamento es muy explícito respecto a eso. Es por eso que se nos presenta al Espíritu Santo así. Jesucristo nos dijo, yo les voy a mandar un consolador que es igual a mí. Es por eso que el Espíritu Santo es una persona y luego en el Nuevo Testamento comprobamos de que Él tiene las características de una persona. El Espíritu Santo tiene voluntad, toma decisiones. 1 Corintios 12 dice que Él reparte dones como Él quiere. El Espíritu Santo, hermanos, habla. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo, hermano, como estamos viendo aquí en este pasaje, es un consolador. Es un consolador, es alguien que consuela de manera activa a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso quieras o no, es necesario que alguien haga. No puede ser esto realizado por algo, sino por alguien. Así también el Nuevo Testamento nos dice de que al Espíritu Santo se le puede mentir. Hechos 5. Ananías mintió al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede resistir, así como los judíos resistieron a Cristo y se opusieron a su doctrina, a su verdad, así también se puede hacer con el Espíritu Santo. Hermano, al Espíritu Santo se lo presenta en lo que conocemos como la fórmula bautismal. ¿Qué es eso? Bautízalos en el nombre de ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínate, hermano, que Jesucristo nos dice, ¿sabes? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y de una energía cósmica, ¿sí? Eso no tiene sentido, hermano. Estamos hablando aquí de alguien. Ahora, cuando Jesucristo, hermano, dice, yo voy a dar otro consolador, que se refiere, como dije, a otro igual que Él, no solamente nos está mostrando de que el Espíritu Santo es alguien, es una persona, sino también, hermano, nos está mostrando de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Hermano, este evangelio se trata de que nosotros nos demos cuenta de que Jesucristo es ¿qué? ¿Solamente un hombre o Dios? Dios. Todo este evangelio, hermano, hemos estado viendo esto. Jesucristo, hermano, Juan capítulo 17, 18, los judíos van a decirle, tú te estás haciendo igual a Dios, y Jesucristo va a decir, yo soy Dios. Yo doy vida igual que Dios, yo juzgo igual que Dios, yo recibo la misma honra que Dios. En este evangelio, hermano, nos hemos topado una y otra vez a Jesucristo diciendo, yo soy. Y hemos hablado de esa expresión, hermano. Es la expresión de Dios en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, cuando Él dice, yo soy el que soy. Jesucristo le dijo a los judíos, Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos, ¿qué intentaron hacer? Matarlo, porque sabían que se estaba haciendo igual que Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, Jesucristo nos dijo, yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 14, en este mismo capítulo, hermano, Jesucristo ya nos dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a quién. Ha visto al Padre. Todas estas expresiones, hermano, son Jesucristo afirmando que Él es igual a Dios. Esto es inevitable. Esto, hermano, no se puede, como he dicho varias veces y lo voy a repetir, tienes que estar ciego, completamente ciego, para no ver eso. ¿Cómo un hombre, hermano, va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios? ¿Cómo un hombre finito y mortal, va a decir eso? Jesucristo sí era un hombre, pero no era solamente un hombre. Entonces Jesucristo, hermano, ya nos ha dicho una y otra vez, yo soy Dios. Este mismo evangelio ha comenzado diciéndonos, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo ¿qué? El verbo era Dios. Entonces, hermano, escucha bien esto. Si Jesucristo dice, yo os voy a enviar otro consolador y se está refiriendo a otro igual que Él, el Espíritu Santo, hermano, ¿qué es? ¿El Espíritu Santo qué es? Jesucristo dice, yo les voy a enviar otro consolador igual a mí. Jesucristo nos ha dicho una y otra vez, yo soy Dios. El Espíritu Santo, hermano, ¿qué es? Es Dios. Eso, hermano, es inevitable en este pasaje. Ahora, hermano, si esto no fuera verdad,
como ya les dije, Jesucristo podría haber utilizado otra palabra. Si aquí Jesucristo hubiera utilizado la palabra heteros para otro, hermano, te voy a ser claro, no tendríamos nosotros por qué creer en la Trinidad, no tendríamos por qué creer que el Espíritu Santo es Dios, no tendríamos por qué creer eso. Pero aquí Jesucristo, hermano, está utilizando palabras precisas. Cuando utiliza la palabra otro, dice, yo les voy a enviar otro igual a mí. Y se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, esto, hermano, es algo que la Biblia también nos va a afirmar, que el Espíritu Santo es Dios. Por temas de tiempo, no quiero que vayan ahora a estos pasajes, pero déjenme citárselos. Hechos capítulo 5, versículo 3 en adelante. Los apóstoles le van a decir a Ananías, ¿por qué ha puesto Satanás en tu corazón mentirle al Espíritu Santo? Tú no has mentido a hombres, has mentido ¿a quién? A Dios, ¿sí? Bueno, este es un pasaje muy explícito en el cual se le da al Espíritu Santo el título de Dios. Primera Corintios capítulo 3 se nos va a decir de que tú y yo somos templo de Dios. Primera Corintios capítulo 6 se nos va a decir de que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento vas a encontrar esto también en las cartas pastorales, por ejemplo, las cartas de Pablo. Pablo y Pedro, perdón, en estas cartas, la de Pedro no es pastoral, pero escucha, Pablo nos va a decir, 2 Timoteo 3:16, que ¿quién inspiró la escritura? Dios va a decir Pablo. Timoteo 3:16, Pablo va a decir que Dios inspiró la escritura. Y luego, ¿qué nos va a decir Pedro, hermano? Escucha lo que Pedro nos dice, 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, el Nuevo Testamento es claro respecto a esto, a que se va a presentar al Espíritu Santo como Dios mismo. Ahora, hermano, esto es de mucha relevancia, más allá de la doctrina del Espíritu Santo que tú y yo debemos tener en nuestra mente, bien fundamentada. Esto, hermano, es muy importante de manera personal. Hermano, Jesucristo está a punto de dejar a sus discípulos, pero Jesucristo le está diciendo aquí a sus discípulos, ¿saben? Ustedes no se van a quedar solos y el que los va a acompañar, escucha, uno, es una persona como yo. Es alguien como yo, significa que es alguien que puede entender, que puede acompañar, es alguien que puede sentir, pero no es solamente una persona, es Dios mismo. Entonces Dios va a estar con ustedes para protegerlos, para cuidarlos, para guiarlos, para consolarlos, para darles ánimo, para darles fuerzas. Y hermano, esto es muy importante porque literalmente todo cristiano ha recibido a Dios mismo para que lo acompañe para siempre. Entonces Jesucristo, hermano, le dice esto a sus discípulos, yo voy a rogar al Padre y Él os va a dar. Esto, hermano, es una afirmación contundente. No es que hay un cristiano que no tenga el Espíritu Santo, vamos a hablar de eso un poco más. Pero Jesucristo dice, Él os va a dar otro consolador. Y como les he mencionado, Jesucristo aquí está diciendo otro igual a mí. Ustedes van a recibir a la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo, que es igual a mí, Jesucristo va a decir. Ahora, obviamente en este pasaje, aparte de las cosas que les acabo de explicar, también tenemos que analizar por qué Jesucristo le llama al Espíritu Santo Consolador. ¿Por qué se le llama al Espíritu Santo Consolador? Sinceramente, hermanos, creo que la palabra consolador no le hace justicia a lo que Jesucristo está diciendo acá. Esta es una traducción al español. Y hermano, como ya les dije en esta exposición, a veces hay palabras en el griego que son difíciles de traducir al español. Porque la palabra que Jesucristo va a utilizar acá es la palabra que tal vez muchos de ustedes conocen que significa paracleto, perdón, es la palabra paracleto. Ahora, ¿pero qué significa esta palabra paracleto? No significa solamente, hermano, consolador. ¿Y por qué les menciono esto? Porque para muchos de nosotros, hermano, alguien que viene y nos da consuelo suena a alguien que cuando estamos sufriendo viene y nos abraza y nos da unas palmadas en la espalda, ¿sí? Yo creo que el Espíritu Santo hace en cierta manera eso, pero hace mucho más. Porque la palabra, hermano, paracleto, literalmente lo que significa es alguien que se pone a tu lado para tu bien. Es alguien que está acompañándote
como vamos a ver más adelante, todo el tiempo buscando tu bien. Hermano, yo tengo a el Espíritu Santo, que es una persona que es Dios, a mi lado, buscando mi bienestar todo el tiempo, todo el tiempo. Eso, hermano, significa de que sí, el Espíritu Santo en algunos momentos me consolará, está bien, pero hermano, la Biblia nos dice de que el Espíritu Santo nos enseña, nos ilumina la Escritura, nos convence de nuestros pecados, de cuando fallamos, de cuando erramos, nos convence acerca de cuál es la verdad. El Espíritu Santo nos da guía, nos da fuerzas, nos guía y nos da fuerzas, nos da valentía. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y a qué se refiere Pablo ahí, hermano? Timoteo estaba dudoso, estaba temeroso, Pablo estaba a punto de morir. Eran momentos difíciles como los de los apóstoles acá. Pero Pablo le dice, el Espíritu Santo es el espíritu de poder. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos convence, Él nos da dones. Eso es lo que dice 1 Corintios 12, Él nos da dones según lo que Él quiere. Y el Espíritu Santo, hermano, es aquel que está a nuestro lado y escucha, desde el momento que nos convertimos. Es más, tú y yo no podríamos ser cristianos si el Espíritu Santo no se hubiera acercado a nosotros. Porque, hermano, ¿quién es el que nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Quién? Jesucristo ya nos dijo esto, hemos estudiado esto en este Evangelio. Juan capítulo 3. Si no naciereis de nuevo, no veréis el reino de los cielos, ¿te acuerdas? Y luego Nicodemo va a preguntarse, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si soy viejo, ¿cómo tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Y Jesucristo le va a decir, hermano, lo que es del espíritu, espíritu es, lo que es carne, carne es. El espíritu es como el viento. Escuchas su sonido, pero no puedes controlarlo. Jesucristo, hemos estudiado eso, lo que le dice a Timoteo, sabes, para nacer de nuevo, el Espíritu Santo tiene que obrar. El Espíritu Santo debe acercarse a ti y darte una nueva vida. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios 12, versículo 3, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces escucha, el Espíritu Santo, hermano, viene y se acerca a nosotros y obra en nosotros desde nuestra conversión. Es más, tú y yo no podríamos haber puesto nuestra fe en Cristo si no fuera por el Espíritu Santo. Y como vamos a ver en un momento, hermano, el Espíritu Santo está a nuestro lado para siempre ahora, guiándonos, convenciéndonos, dando fuerzas cuando no tenemos, capacitándonos, dándonos dones, consolándonos, sí, también. Pero está ahí, es el Espíritu Santo, aquel paracleto, el que está a mi lado. Hermano, toma esto muy en cuenta cuando leas la historia del cristianismo, y es algo, hermano, que les animo a hacer a todos. Lean la historia del cristianismo. Vas a encontrar, hermano, que no hay cristianos perfectos, pero hermano, vas a encontrar cristianos que es muy increíble todo lo que han estado dispuestos a sufrir, a pasar, a hacer. Y ten en cuenta lo que estamos viendo hoy día, hermano, no es por ellos mismos, no es porque ellos hayan tenido grandes fuerzas, es porque Jesucristo les dijo, yo les estoy dando un paracleto, que es Dios mismo. Yo les estoy dando un consolador que, imagínate, hermano, tener a Cristo a tu lado todo el tiempo, todo el tiempo. Dime si eso no te daría las suficientes fuerzas, hermano, para hacer lo que tengas que hacer, para sufrir lo que tengas que sufrir. Y Jesucristo dice, eso es lo que ustedes van a tener. Otro consolador igual a mí. Todo el tiempo con ustedes. Y aquí, hermano, ya me he adelantado al siguiente punto, y es de que todo el tiempo, para siempre. Aquellos que reciben el Espíritu Santo, hermano, es algo que nunca, escucha bien, hermano, van a perder. Escucha lo que dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué dice, hermano? Para siempre. Esta es, hermano, una obra que Cristo hace, que Cristo ruega por nosotros, intercede, y que es una obra, hermano, que se da para siempre. Ahora aquí, hermano, espero que empieces a entender algo. Y Jesucristo les va a decir esto a los discípulos más adelante. A ustedes les conviene que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo.
Hermano, Jesucristo en su humanidad como hombre no iba a poder estar con sus discípulos para siempre. Esa es la verdad. Ahora estoy hablando de Jesucristo en su humanidad como hombre. Él iba a morir, resucitar y va a ascender al cielo. Pero Jesucristo aquí, hermano, le dice, yo les voy a dar el Espíritu Santo, yo voy a rogar al Padre y el Padre les va a dar el Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes para siempre. Cuando una persona, hermano, recibe el Espíritu Santo, esto es algo que no puede cambiar nunca. Escucha lo que dice, hermano, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Y sí, les animo a que vayan conmigo a ese pasaje. Porque, hermano, Pablo mismo va a decir, aquellos que han conocido el Evangelio, aquellos que han conocido la verdad, escucha, han sido sellados con el Espíritu Santo. Han recibido, hermano, una marca que no se puede quitar. Escucha Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿Por qué se le llama espíritu de la promesa, hermano? Es por lo que estamos viendo en Juan. Es la promesa de Cristo, de que iban a recibir el Espíritu Santo. Y luego Pablo ya no es esto solo para los apóstoles, sino que le habla a toda la iglesia de Éfeso y le dice, si ustedes han conocido el Evangelio, han llegado a la salvación, han sido sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, y escucha esto, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gracia. Pablo, hermano, está diciendo algo muy parecido a lo de Cristo en Juan 14. Pablo le dice a los efesios, ustedes han recibido el Espíritu Santo y lo tienen por siempre. Ustedes van a tener el Espíritu Santo, hermano, hasta que toda su redención sea consumada. O sea, para siempre. Esa es la idea. Y Jesucristo, hermano, dice, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes para siempre. Ahora, algunos que estudian la Biblia van a tener en su mente un momento. Y voy a hablar de esto más adelante, ¿sí? Pero en Salmos capítulo 51, David dice, no quites de mí tu espíritu, ¿sí? Vamos a hablar de eso en un momento, ¿sí? Pero aquí, hermano, Jesucristo dice, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, yo ruego para que ustedes reciban el Espíritu Santo y esto es para siempre. Ahora, hermano, este tipo de doctrinas también tenemos que traerlas a nuestra mente cuando hablamos de la salvación y cuando nosotros, hermanos, afirmamos en esta iglesia que alguien que ha llegado a la salvación no puede perder esa salvación. Porque, hermano, Cristo dice acá, ustedes van a recibir el Espíritu Santo para siempre. ¿Te imaginas una persona en el infierno con el Espíritu Santo? Eso no tiene sentido, hermano. Eso no tiene sentido. Si el Espíritu Santo está como un sello en nosotros y es las arras de que hemos sido salvos, y yo no puedo perder al Espíritu Santo, porque escucha, y esto es muy importante también, yo no he recibido al Espíritu Santo, hermano, porque yo lo merezca, sino porque Cristo intercede por mí. Es un regalo inmerecido, es un don de la gracia de Cristo, de Dios en la salvación. Entonces, si yo he recibido algo, hermano, que no depende de mis méritos, de mis logros, de mis fuerzas, de mis obras, obviamente es algo que yo no puedo perder. Y Jesucristo, hermano, aquí está siendo explícito cuando dice, ustedes van a recibir el Espíritu Santo para siempre. Punto final, hermano. No, eso no va a cambiar. Si eres un verdadero cristiano, hermano, hay gente que experimenta de manera externa la obra del Espíritu Santo. Hebreos 6 nos dice esto. Hay gente que experimenta de manera externa el Espíritu Santo, pero que no lo tiene realmente. Esa es la gente que después se aparta, que prefiere su antigua vida, una falsa religión, prefiere las mentiras y el pecado antes que a Cristo. Pero hermano, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, tiene al Espíritu Santo morando en él para siempre. Eso es algo que no puede cambiar. Ahora, vamos a hablar un poco más de la obra del Espíritu Santo cuando lleguemos a la segunda mitad del versículo 17, pero antes de eso, yendo en orden en este pasaje, escucha lo que Jesucristo ahora va a decir en el versículo 17. Después de decir de que el Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre, escucha ahora lo que dice, el Espíritu de verdad.
Hermano, como les dije, vamos a estudiar estos pasajes, hermano, a detalle, lo más detallado posible, porque por tiempo no nos alcanza para todo, pero no podemos saltarnos esto, el Espíritu de verdad. ¿Por qué se le llama al Espíritu Santo, hermano, el Espíritu de verdad? La palabra verdad, aletheia, hace referencia a la verdad, ¿sí? Pero también, hermano, hace referencia a una obra real en nosotros. Hermano, cuando el Espíritu Santo obra en alguien, escucha esto, se nota. El Espíritu Santo, hermano, no es algo simplemente un conocimiento mental que tenemos de lo que la Biblia nos dice. El Espíritu Santo, hermano, obra, transforma, da vida a los muertos. Y eso se nota. Por eso Jesucristo dijo, Juan capítulo 3, el Espíritu Santo es como el viento, escucha su sonido. Te das cuenta, puedes darte cuenta cuando Él está o no. No lo puedes controlar, eso es otra cosa. Y esto es importante, hermanos, porque al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad, porque la obra que Él haría es una obra real, tangible. Y tú lo sabes. Si eres cristiano, tú sabes que ha habido un momento, hermano, en el que absolutamente todo ha cambiado en tu corazón. De un momento a otro, hermano, alguien te ha predicado el Evangelio, alguien te ha llevado a Cristo y de repente todo cambia. Todo cambia. No te estoy diciendo que ahora eres perfecto, pero todo es transformado. ¿Te acuerdas? 2 Corintios 5:17, aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son, todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es por eso que Jesucristo aquí lo presenta como el Espíritu de verdad. Su obra es algo real, es algo tangible. Su obra, hermano, no es simplemente conocimiento así. No es simplemente un conocimiento que tenemos de lo que la Biblia nos dice, es algo que cada cristiano experimenta. Y si tú no lo has experimentado es porque no tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, obra de esa forma. Da vida a los muertos, da vista a los que estaban ciegos, nos convence de nuestro pecado, de nuestra necesidad de Cristo, nos guía a correr a Cristo por salvación. Y de ahí en adelante no nos abandona nunca, guiándonos, hermano, poco a poco a ser cada vez más como Cristo. Eso es algo que todo cristiano, hermano, experimenta. Es por eso que es el Espíritu de verdad, no es una fantasía. No es simplemente un conocimiento que tenemos mental, es algo que es tangible, que se puede experimentar y que cada cristiano lo hace. Pero ahora, no se le llama el Espíritu Santo de verdad solo por eso, sino déjame explicarte dos cosas más. Uno de los motivos por los cuales se le llama el Espíritu de verdad, hermano, escucha bien, es porque la misión principal que tiene el Espíritu Santo es guiarnos a Cristo. ¿Te acuerdas lo que Cristo mismo dijo en este pasaje? Juan 14:6. Yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Hermano, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad porque su misión principal en los discípulos, en el pueblo de Dios, es guiarnos a Jesucristo. Es guiarnos a aquel que es la verdad. Ese es Jesucristo, hermano. Él mismo nos dijo, yo soy la verdad. Y quiero, hermano, hacer énfasis en esto porque, hermano, cuando las iglesias no entienden esto, se la pasan hablando del Espíritu Santo, se la pasan creyendo que el Espíritu Santo está entre ellos, pero hermano, sin darse cuenta y por ignorancia el pueblo perece, a veces podríamos decir de que el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Hermano, vayan conmigo a Juan 16, versículo 14. Escucha lo que Cristo mismo va a decir y en Juan capítulo 16, Jesucristo está igual enseñando sobre el Espíritu Santo y escucha lo que va a decir Juan capítulo 16, versículo 14. Aquí, hermano, vamos a estudiar esto más adelante. Pero Jesucristo, hermano, nos está enseñando una vez más sobre el Espíritu Santo en Juan 16. Y escucha lo que dice versículo 14. Él, ¿qué dice, hermano? Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad porque una de sus obras principales es glorificar a aquel que es la verdad, Cristo.
Una de las obras principales del Espíritu Santo es guiarnos hacia Jesucristo. Como acabo de leer, hermano, en Juan capítulo 16, Jesucristo mismo dice, Él, ¿qué va a hacer, hermano? Me va a glorificar a mí. Hermano, escucha bien, iglesias donde todo el tiempo se habla del Espíritu Santo, nos lleva a dudar de que el Espíritu Santo esté ahí, porque el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no se apunta a sí mismo. El Espíritu Santo no dice, vengan, glorifíquenme a mí. No, el Espíritu Santo, como acabo de leer, glorifica ¿a quién? A Cristo. Hermano, el Padre mismo, la Biblia nos dice esto. ¿A quién le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre? El Padre. ¿A quién le ha dado ese nombre que es por sobre todo nombre? A Cristo, hermano. Hermano, y esto es muy importante porque a Él se le llama el Espíritu de verdad porque lo que va a hacer es guiarnos a Cristo, el cual es la verdad. Y hermano, por la falta de discernimiento y la falta de conocimiento, como ya les he mencionado, hay muchas iglesias que todo el tiempo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Eso no hace el Espíritu Santo. Una iglesia en la cual el Espíritu Santo está obrando es una iglesia, hermano, cristocéntrica, donde todo va a girar alrededor de Cristo. Y así tú puedes saber a quién el Espíritu Santo está obrando. Aquí el Espíritu Santo está obrando porque eso es lo que Él hace. Va a glorificar a Cristo, como Él mismo dijo, Él me va a glorificar a mí. Ahora, también, hermanos, otros teólogos han reconocido de que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él inspiró la verdad. Escucha Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, ¿quién inspiró esta palabra? Hemos leído hace un momento, 2 Pedro capítulo 1. El Espíritu Santo inspiró la palabra que es verdad. Y hermano, Él es el Espíritu de verdad y cuando tú entiendes las características que se le están dando al Espíritu, espero que entiendas de que el Espíritu Santo, hermano, inspiró esta escritura y hermano, el Espíritu Santo nos va a guiar a conocer esta escritura, a vivir a través de la escritura, a aplicar la escritura, a defender la escritura, a creer la escritura. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 15 al 17. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hermano, aquí Pablo está hablando de los judíos, que cuando leen el Antiguo Testamento, Pablo dice, cuando leen a Moisés, tienen como un velo, no pueden entender. Ahora escucha lo que continúa diciendo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermano, ¿libertad para qué ahí está en ese pasaje? ¿No es libertad para saltar, hermano? ¿No es libertad para andar correteando en la iglesia? No es libertad para entender lo que está escrito. Porque el Espíritu Santo de verdad nos lleva a la verdad. La verdad que Él mismo inspiró. Su palabra es verdad, como acabo de decir. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a las Escrituras, nos guía a entenderlas, nos guía a aplicarlas de la manera correcta. Por eso, hermano, no me digan de que el Espíritu Santo está obrando en iglesias donde constantemente se miente, donde constantemente se propagan engaños, donde constantemente, hermanos, se tuercen las Escrituras. Tú sabes que hay iglesias así. Y normalmente son las iglesias que más hablan del Espíritu Santo. Pero tuercen las Escrituras domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Y la gente ingenua dice, no, ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi muela se ha tapado, ¿sí? Hermano, no, el Espíritu Santo no promueve el engaño, el error, las mentiras. Muéstrame una iglesia donde se está torciendo las Escrituras constantemente. Es una iglesia donde no está el Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu Santo de verdad. Entonces Cristo les dice, escucha, ustedes van a recibir otro consolador, va a estar con ustedes para siempre, Él es el Espíritu Santo de verdad, y ahora Jesucristo les va a decir, escucha, este es un privilegio que solamente es para ustedes.
Este es un privilegio que solamente es para los creyentes. Escucha lo que Jesucristo continúa diciendo en versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hermano, Jesucristo, escucha lo que está diciéndole a sus discípulos. Le está diciendo lo que esta promesa que ustedes tienen de recibir al Espíritu Santo en ustedes es una promesa y es un privilegio que solamente es para ustedes. Esto, hermano, es solamente para las ovejas de Cristo. Ahora, yo sé, hermanos, de que aquí en Bolivia todavía no estamos tan influenciados por el universalismo, pero en el mundo esto está pasando. Hermano, hay gente de diferentes religiones, con diferentes contextos, hindús, católicos, mormones, etc. Y vas a escuchar gente decir, todos tenemos un mismo espíritu que nos está guiando, ¿sí? No, eso no es verdad. Bueno, de que tienen algún tipo de espíritu, sí tienen. Pero al Espíritu Santo solo lo tienen los creyentes, nadie más. Jesucristo dice acá, el mundo no lo conoce, el mundo no lo puede ver. Pero en nuestra época, hermanos, por si acaso está de moda decir lo contrario. Como vivimos en una época y en un lugar, en una época en la cual el pluralismo, sí hay que aceptar a todos. Entonces tú vas a escuchar gente decir eso, todos tenemos un espíritu, ¿sí? Que nos guía. Y al final todos los caminos llevan a Dios. Hermano, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice, escucha esto. Los incrédulos sí pueden tener un tipo de espíritus, pero no es el espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo. Hechos 16, el espíritu de adivinación, va a decir Pablo, que tenía una mujer, ¿está bien? 1 Corintios 2:12, el espíritu del mundo, Pablo va a hablar de los incrédulos, tienen el espíritu del mundo. 1 Juan 4, versículo 6, el espíritu del anticristo, sí, muchos tienen el espíritu del anticristo, eso sí. 1 Timoteo 4:1, Pablo va a hablar de espíritus engañadores que andan influenciando a las personas para que se conviertan en personas legalistas que creen que se pueden salvar por las obras. Espíritus de demonios, Apocalipsis 16:14 nos menciona eso. Entonces sí, hermano, escucha, todo el mundo tiene algún tipo de espíritu por ahí influyéndole, pero el Espíritu Santo, hermano, no. El Espíritu Santo es algo que solamente los cristianos, solamente las ovejas de Cristo reciben. Nadie más. Y Cristo, hermano, es explícito en esto acá. Al cual el mundo, escucha lo que dice, no puede recibir. No puede. Simplemente no puede. ¿Por qué? Escucha lo que continúa diciendo. Porque no le ve ni le conoce. La palabra ver, hermanos, tiene que ver con personas las cuales pueden entender, pueden discernir quién es Él. Pero los incrédulos, hermano, no pueden. Simplemente no pueden. El hermano Roberto nos ha enseñado esto hace un tiempo, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y hermano, escucha, este privilegio, esta promesa, es solo para ti y para mí, es solo para los discípulos de Cristo. Ahora yo, hermano, no soy un motivador profesional, como saben, pero sinceramente creo que esto debería motivarnos como cristianos. Porque nosotros, hermano, tenemos algo, tenemos a alguien que nadie más tiene en el mundo, solamente los cristianos, solamente los creyentes, nadie más. La tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo, acompañándome todo el tiempo, para siempre. Hermano, este es un privilegio que solamente nosotros tenemos. Y sinceramente la iglesia debería ser consciente de esto. Y eso debería motivarnos a, ok, ¿sabes? Las mayores obras que Cristo nos dijo en el versículo 12 que vamos a hacer, podemos hacerlas. Porque hermano, tenemos al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y nadie más tiene en este mundo eso. Nadie más tiene al Espíritu Santo, nadie más lo tiene a Él. Ahora, Jesucristo, después de decirnos de que es un privilegio solamente para nosotros, terminando el versículo 17 nos va a mostrar de que aquí, hermano,
en el Nuevo Testamento, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, sí nos encontramos, hermano, con una nueva obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Hermanos, denme tiempo, porque necesitamos ver estos versículos, ¿sí? ¿Por qué vemos una nueva obra? Escucha lo que dice el versículo 17. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahora escucha esto. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermano, espero que reconozcas en este versículo que Jesucristo hace esta diferenciación. Mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Hace un momento, hermanos, cuando yo les dije de que alguien que recibe el Espíritu Santo, eso es para siempre, como les he mencionado, quizás podría venir a nuestra mente Salmo 51, cuando David le dice a Dios, Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. David le dice eso a Dios. Y tú podrías decir, ¿cómo David le va a decir eso a Dios si es imposible que el Espíritu Santo no esté? Hermano, aquí es donde encontramos una nueva obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, hermanos, antes de la llegada del Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo moraba con las personas. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba obrando en las personas, pero no estaba en cada persona. Esto, hermanos, sí es una diferencia que tenemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, hermano, tengo que explicarles esto lo más detallado posible para evitar que ustedes caigan en algunos errores que son muy malos. Hermano, en el Antiguo Testamento, para que una persona se salve, necesitaba el Espíritu Santo, porque todos estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, para que una persona, hermano, se salve, para que abra sus ojos a quién es Dios, para que abra sus ojos y llegue a la salvación, sí o sí necesitaba una obra del Espíritu Santo. Pero hermano, el Espíritu Santo, como Jesucristo dice acá, puede obrar en alguien, como ya estaba obrando en los discípulos aquí. Como Él ya estaba obrando, estaba trabajando en estos discípulos, pero sin tener que morar en Él. Y eso, hermanos, ha sido la historia del Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, hasta después de la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2. El Antiguo Testamento, hermano, nos va a decir de que el Espíritu Santo está obrando en su pueblo. Pero en el Antiguo Testamento se nos va a decir incluso de que es una obra del nuevo pacto que el Espíritu Santo more en nosotros. Esta es una nueva obra. Y Jesucristo lo está reconociendo acá. Por eso les dice, el Espíritu Santo ustedes ya lo conocen, mora con ustedes, o sea, está acompañándolos y estará en ustedes más adelante. Esta es una nueva obra. En el Antiguo Testamento, hermanos, como les he mencionado, la Biblia nos dice, hermanos, de que el Espíritu Santo moraba entre el pueblo, capacitaba, estaba entre ellos, pero en ellos no exactamente. Éxodo 31, versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Si tú lees ese pasaje, el pasaje está hablando de Bezalel, al cual Dios le dio el Espíritu Santo de manera especial para que pueda construir el tabernáculo. Pero eso era algo especial que no le pasaba a todos. En Números 11 encontramos lo mismo cuando se habla de los ancianos de Israel, de que Dios le iba a dar de manera especial a los ancianos de Israel el Espíritu para que ellos tengan algunos oficios especiales. De Gedeón se va a decir de que el Espíritu Santo vino sobre él. Pero hermano, eso no era algo que sucedía a todos en el pueblo. Ahora, como dije, escucha, para que cualquier persona en el Antiguo Testamento se salve, el Espíritu Santo tenía que obrar en esa persona. Pero eso no significaba de que el Espíritu Santo estaba en él. Y David por eso sabía eso, hermano. David, si tú lees 1 Samuel 16:13, se dice de que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Pero David sabía, hermano, esta obra del Espíritu Santo especial en mí es algo que Dios si quiere puede quitármelo. Porque no estamos hablando de la morada del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, no. Estamos hablando de una obra especial que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Y hermano, esto incluso lo hemos estudiado en este mismo Evangelio de Juan. Una vez más, hermano, traigan a su mente Juan capítulo 3, ¿te acuerdas?
de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, ¿qué pasa? No puedes ver el reino de los cielos, ¿verdad? Te voy a hacer esta pregunta, hermano. Juan capítulo 3. ¿Estamos todavía en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? ¿Dónde estamos? Estamos todavía en el antiguo pacto, hermano. ¿Cuándo es que se consuma el nuevo pacto, hermano? Cristo yendo a la cruz, ¿te acuerdas? Este es el sacrificio del nuevo pacto. Entonces Jesucristo en la cruz, hermano, es donde el nuevo pacto se da inicio. El nuevo pacto se está consumando. En Juan 3 todavía no estamos en esa etapa. Pero antes del sacrificio de Cristo, antes de que el nuevo pacto se cumpla, Jesucristo ya le dice a Nicodemo, el Espíritu Santo te tiene que hacer nacer de nuevo. Entonces, hermano, claramente tenemos evidencias de que el Espíritu Santo siempre ha tenido que obrar en el pueblo y lo ha estado haciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en todo verdadero creyente. A algunos capacitándolos de manera especial, como hemos visto, a los jueces, a David, a Gedeón. Pero, hermano, la promesa de que el Espíritu Santo more en cada creyente, esa es una promesa del nuevo pacto, que incluso el Antiguo Testamento nos dice esto. Por temas de tiempo, hermanos, les animo luego a ustedes a leer este pasaje, pero Ezequiel 36, Ezequiel está hablando, hermano, del nuevo pacto. Y escucha lo que va a decir Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Escucha. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, ahí Ezequiel está hablando del nuevo pacto. Esto de Dios poniendo su espíritu en nosotros, esa es una obra del nuevo pacto. Y Jesucristo, hermano, aquí nos está mostrando esto. Escucha lo que le dice a sus discípulos, con todo eso en mente. Jesucristo le dice, ustedes ya conocen al Espíritu Santo, obviamente, hermano. Los discípulos no hubieran podido seguir a Cristo ni entender a Cristo si el Espíritu Santo no estaba ya con ellos. Entonces, el Espíritu Santo ya hizo nacer de nuevo a estos discípulos. Es más que seguro. Jesucristo le dice, el Espíritu Santo está morando con ustedes, pero esta palabra morar hace referencia a que está en medio de ustedes, acompañándolos. Pero ahora escucha lo que dice. Porque mora en vosotros, y ahora, tiempo futuro, y estará en vosotros. Hermano, esta es una obra especial, la cual, hermano, en el Nuevo Testamento se nos presenta como una obra, una gracia especial para todo cristiano del Nuevo Pacto. A diferencia de los creyentes del Antiguo Pacto, después de la cruz, cada creyente recibiría al Espíritu Santo en él. Cada creyente se volvería templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Ahora, hermano, esto es muy importante porque hay personas en nuestra época que creen que puede haber cristianos que no tienen al Espíritu Santo y que tienen que recibirlo después. Tienen que ser después bautizados por el Espíritu Santo. Los nazarenos hablan de una segunda obra de gracia. Pero hermano, eso no es verdad. A partir de Hechos capítulo 2, que es cuando llega el Espíritu Santo, hermano, cada creyente verdadero recibe el Espíritu Santo para que more en él. Por eso, escucha las palabras de Pablo, y son palabras muy fuertes respecto a esto. Escucha lo que Pablo va a decir, Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escucha esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escucha lo que dice. Que el pastor te imponga las manos y que sople en ti para que te llegue el Espíritu Santo. No dice eso. ¿Qué dice, hermano? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es.
Es por eso, hermano, que esta nueva obra que Cristo nos está presentando en Juan 14 es una obra que tú y yo debemos entenderla como una promesa del nuevo pacto, la cual iban a recibir todos los creyentes a partir de Hechos capítulo 2 en adelante. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Segunda, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Entonces, hermano, aquí Jesucristo nos está presentando esta nueva obra del Espíritu Santo. Ya no solamente estaría entre nosotros, ya no solamente no solamente le conoceríamos como los discípulos, sino que Jesucristo dice va a estar en ustedes. Ahora, para terminar, escucha el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermano, como les he mencionado, uno de los temas centrales en todo lo que Cristo le está diciendo aquí a sus discípulos es esto. No van a estar solos, ¿sí? No van a estar solos. Les voy a dar el Espíritu Santo de verdad, para siempre, en ustedes. Y por eso Jesucristo ahora les va a decir, escucha, yo no los voy a dejar huérfanos. No piensen que yo los voy a dejar huérfanos. ¿Sabe qué significa la palabra huérfano? Sabemos que significa sin padres. Pero aquí, hermano, Jesucristo está utilizando esta palabra para hacer referencia de que no los va a dejar desprotegidos. ¿Qué es alguien sin padres, hermano? Es alguien desprotegido, sin guía, sin cuidado, ¿verdad? Jesucristo lo que quiere decirles es eso. Por si acaso, ustedes no se van a quedar así. Desprotegidos, sin guía, sin ningún cuidado, no. Yo no los voy a dejar huérfanos. Ahora, ¿por qué? Hermanos, ténganme paciencia el día de hoy porque estos versículos son complejos. Específicamente este versículo 18 es un poco complejo. Porque escucha lo que dice, no os dejaré huérfanos. Y es por eso, hermano, que no pude cortar esta prédica en el versículo 18, porque el versículo 18 está unido muy íntimamente al versículo 17. Y escucha lo que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, cuando tú lees esto, hermano, tú crees de que Jesucristo se está refiriendo ¿a qué? A su segunda venida. Y estás muy equivocada al creer eso. ¿Por qué? Porque no está Jesucristo haciendo referencia a su segunda venida. Y esto, hermano, por eso les dije, no podía saltarme o dejar este versículo para la próxima semana. Porque Jesucristo, hermano, cuando utiliza la palabra vendré, no la está utilizando en tiempo futuro. Cuando tú estudias esto en el idioma original, los que saben griego o tienen material pueden revisar esto. Esta palabra no está en tiempo futuro. Jesucristo no está diciendo, ¿sabes? Voy a venir en el futuro otra vez a ustedes. No. Esta palabra, hermano, está en tiempo presente. Jesucristo lo que les está diciendo a sus discípulos es esto. Estoy viniendo a ustedes. Es eso lo que les está diciendo. Ahora, hermano, te hago esta pregunta. Un momento. ¿Cristo se está a punto de ir o no? Se está a punto de ir. Entonces, ¿cómo les va a decir estoy viniendo a ustedes? ¿Por qué? Hermano, esto es muy importante en nuestro entendimiento de la Trinidad. Hermano, hemos visto de que el Espíritu Santo al Padre, aquí hemos visto a la Trinidad, ¿sí? El Hijo rogando al Padre que venga el Espíritu, ¿sí? Y hemos visto de que el Espíritu es igual a Cristo, ¿verdad? Y hemos visto que son personas distintas. Aquí se ve eso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, hermanos, son un solo Dios. Y en este versículo 18, hermano, es inevitable ver eso. Porque Jesucristo, al prometerle a los discípulos, va a venir el Espíritu Santo, va a estar en ustedes, eso sí lo dice en tiempo futuro, porque eso iba a pasar en Hechos 2, todavía no. Jesucristo ahora les dice a ellos, yo estoy viniendo a ustedes. Hermano, porque es un solo Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo está en nosotros. Cristo está. Ahora, hermano, yo sé, esto es misterioso. Esto es algo, hermano, que nuestra mente finita no logra
comprender completamente y no lo va a hacer. Pero es lo que el texto dice. Jesucristo, hermano, al decirle a sus discípulos, el Espíritu Santo está viniendo a ustedes y va a morar en ustedes, luego les dice en el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, yo estoy viniendo a ustedes. Hermano, porque sí son tres personas, pero son un solo Dios. Es por eso que en 2 Corintios 3:17 se va a decir esto, porque el Señor es el Espíritu. Hermano, el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros es Cristo mismo estando con nosotros. Es por eso, hermano, que en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar esto. La Biblia va a decir que Cristo está con nosotros, que el Padre está morando en nosotros, que el Espíritu Santo está morando en nosotros, porque en cierta manera lo que hace una persona de la Trinidad, hermano, es algo que está haciendo un solo Dios. Ahora ten cuidado con eso, ¿sí? Ten cuidado con lo que acabo de decir. Porque cuando lleguemos a la cruz, ¿quién está muriendo? No está muriendo el Padre, no está muriendo el Espíritu Santo, está muriendo el Hijo. Por eso les dije, hermano, que es complicado. Es complejo, es bien complejo. Pero en este versículo 18, hermano, y este es el motivo por el cual no podía dejarlo para la próxima semana. Porque Cristo, cuando dices, vendré a vosotros, hermano, no se está refiriendo a su segunda venida. Se está refiriendo a la llegada del Espíritu Santo. Y Cristo quiere que sus discípulos sepan, si ustedes tienen al Espíritu Santo, me tienen a mí. Me tienen a mí con ustedes. Ustedes me van a tener a mí. Entonces yo estoy con ustedes. Es por eso que Cristo, hermano, les va a decir más adelante, Mateo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú lees estas palabras junto con lo que hoy día hemos estudiado, ¿te acuerdas? Van a recibir el Espíritu Santo para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Es casi lo mismo. Ahora, ¿cómo es esto? De que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Él está a la diestra del Padre. Algunos de ustedes van a decir, es que es Dios y es omnipresente. Perfecto, nadie dice que no. Pero cuando tú ves este pasaje, hermano, Jesucristo se está refiriendo al Espíritu Santo. Al tener al Espíritu Santo, es tener a Cristo, hermano, con nosotros, en nosotros. Entonces, Cristo quiere que sepan eso. Ustedes no se van a quedar desprotegidos, huérfanos. Yo voy a estar con ustedes porque el Señor es el Espíritu. Si el Espíritu Santo está viniendo a ustedes, soy yo estando con ustedes. Y esto, hermano, creo que se afirma también por lo que hemos visto en el versículo 16. Os daré otro, ¿te acuerdas? No es otro diferente, es otro igual. Otro consolador igual a mí. Y hermano, ahora yo sé, una vez más, es complicado para nuestra mente esto. Pero hermano, como cristianos hay cosas que exceden nuestra razón. Escucha esto. Hay cosas que exceden nuestra razón. Todo lo que Dios nos enseña es razonable, pero hay cosas que van más allá de nuestra razón. Y la revelación está por encima de la razón. Y es esto lo que dice el pasaje. Cristo está a punto de irse al Padre, hermano, pero Él les puede decir a sus discípulos, yo estoy viniendo a ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Y una vez más, hermano, en el contexto en el que estos hombres están temerosos, débiles, confundidos, y Jesucristo sabe que estos hombres, pero tienen todavía que cumplir una gran misión, ¿te acuerdas? Mayores obras que las mías van a hacer. Hermano, escucha este gran consuelo. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. El Espíritu de verdad va a estar en ustedes. Y Él en ustedes es como si yo estuviera en ustedes.